Entre Amigos es auspiciado por Dismar Salud y Cultura para su vibromasajeador orgánico Jack. Qué lindo el comienzo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña. Entre Amigos, un domingo más con ustedes, señores. Muchísimas gracias por todas las llamadas y todos los mensajes que nos enviaron. Estuvimos sentados con Marco casi un día leyendo las cosas que nos escribieron. Y ni mira de Yahuda, pero el 99,5% toco. Espectacular. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, mi querido compadre. Muy buenas tardes ya a la gran audiencia. Buenas tardes porque con este cambio de horario pudimos ingerir algunas cositas para aguantar la emoción enorme de la Peña Entre Amigos de hoy. Me emocionan muchas cosas. Siempre voy bien emocionado. No, pero antes de presentar a la Peña de hoy, he visto que usted tiene un yacareí en la... Sí, yacareí. Me trajo mi querida suegra de Francia, me trajo para mi camisa, me trajo para mi pantalón, para mi perfume. Gracias, Tindito, en serio, te amo muchísimo. Arema de mantener. Arema se mantiene, Areti se mantiene. Qué bárbaro. Ay, Juan, me cuñada. ¿Y sí? No siente con la Areti, imam. Ya debo ya sexagenario más, a pilla autogenario más, a pilla novenario más. Y sí, eso es lo que nos espera. La Peña Entre Amigos de hoy. Quique Pedersen y Diego Guzmán, un lujo la presencia de unos compañeros profesionales de primer mundo. Bienvenidos, compañeros. ¿A quién le presentaste? A Quique Pedersen. Bueno, hay ciertas personas que no hay que presentarlo porque cada domingo o cambiar de conjunto. Después hablamos de eso. Grupos sensaciones de Villarrica. Claudina se envió la competencia. ¡Muy bien! Con la voz de Roberto. Después de las sensaciones de Villarrica, vamos a la parte romántica y turbia, Luna Azul. Muy buena. Luna Azul. Y nuestra superestrella que va a viajar un día que no debería viajar por un motivo muy especial, Cadi Nair, estrellísima. Sí. Y el guitarrista que no le vamos a presentar, que cada domingo viene a acompañar. El guitarrista permanente Entre Amigos, Antonio Torales. La guitarrista base. Base. Bueno, comenzamos nuestra peña. Robertito Japey, va al aporte. Jañoño. Será Peña Canguapé. No tiene ya micrófono. sé que no tiene micrófono, porque no sabe cómo. Saben, señor, la voz de Roberto hasta mi loro ñeandea. Mejor que no tenga micrófono. Comenzamos con ustedes. Bienvenido, muchas gracias por la presencia. Y acá hay, era con genética de primera. Pura sangre. Sí, los Gómez. De los Gómez. Si quieren pararse, van a cantar, ponerse cómodo, porque el diafragma a veces viene y se insufla hacia la parte exterior del pulmón. O sea, no sé cuál, yo mi te yuga, sube. Sensaciones.
Nerupa Peyepi Waisha Aitumime Oi Kaisha Wirapi Sabuya de Puraquei Maracapupe De que Wipere Kendubu Babuimi Eyerente Nerupa Peyepi Waisha Aitumime Oi Kaisha Wirapi Tu Puraquei Waweru Senye Epuana Kendu Iawima Koe Hay potente que induce puraje y potuba que te guará. Mundo Barbuture Nerendape De que vive me voy imita ni añua. Hay potente que induce puraje y potuba que te guará. Mundo Barbuture Nerendape De que vive me voy imita ni añua. Puraquei Waweru Senye Epuana Kendu Iawima Koe Tu Puraquei Waweru Senye Epuana Kendu Iawima Señor Quique Pedersen y Diego Guzmán. Vamos, sí, señor. Un joven que viaja por todo el mundo llevando la música paraguaya, principalmente está siguiendo los pasos de uno grande que es Rito Pedersen. Creo que es tu papá, porque yo te digo, o es tu tío. Él es mi papá del arpa, bro. Es mi tío. Sí, Es mi tío. sí, lo que es la sangre. Vamos escuchando acá el retorno, no se escucha el arpa, por favor. Pues probamos, Quique. Ponle un poquitito de reverb, por favor, al arpa. Señor sonidista. No tenemos retorno, por favor. Volvemos en un momento, señores. Un corte, por favor, Pato. Vamos a probar el sonido. ¿No? Señores, seguimos con nuestra peña. Pedimos disculpas, tuvimos un pequeño inconveniente en el sonido. Ya estamos con ustedes. ¿Quique? Muy buenas tardes. ¿De Core Caruma? Por eso, buenas tardes. Sí. Sí, bueno. Qué bueno. Un gusto estar entre todos estos. Gracias por la presencia de ustedes. Después vamos a hablar del proyecto que estuvimos hablando Sí, fuera de cámara. ¿eh? Sí. Espectacular. Adelante. Vamos, Diego.
cómo se llama la música, Diego? Guara Blues. Es una composición de Quique, se llama Guara Blues. ¿Y moví dónde era de Quique, Sí, un tema que compuse cuando estaba en Inglaterra. Así escuchando, influenciándome con otros ritmos, Mira, componiendo. qué bueno. Sí. Excelente. Y andé, por ejemplo, Marco, oye, por el año de música está pitilo moloma. Sí, sí. No, sorpresa con la pube. No, pero de todas maneras, muy romántico. Cádiz, Nadir. Cádiz. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá con todos ustedes, acompañada con el señor Antonio Torales. Ya, los joyeguitas más. ¿Dónde viajas? Japón. Otra vez Japón por 6 meses. Y el 29 nos estamos yendo ya otra vez. Así que muchas gracias por la oportunidad, Rodrigo, por darnos la oportunidad de estar acá y compartir una peñada entre amigos. Espectacular. ¿Qué va a cantar, Cami? Una guaranía, quisiera ser. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir y estar en ti de la misma forma que estás en mí. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe, de esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Soy mil cosas tuyas, mi vida, quisiera ser. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Que soy mil cosas tuyas, mi vida, quisiera ser. ¿Qué ahora otro? Rodrigo. Toma tu raquito, disculpame una semana. Vamos a puse tereín tengo. Estamos puse ahí. Esas cosas lo que... Grupo Luna Azul, Andrés Velázquez, José Luis Velázquez, Luis Núñez y el que me prestó su requinto, Lucas Tigarri. Ellos vienen de Iturbe. Ah, mire. Trío, cuarteto, ¿cómo es? Canta la trío. Ah, bien. Bienvenido. Gracias por la visita. Muchas gracias, Juan Cancio, Marco, por la oportunidad que nos dan a nosotros, los músicos de tierra adentro, vamos a decirles. Y un espacio muy grande para nosotros compartir con ustedes también. Muchísimas gracias. Bueno.
vestir, que alguien adorarás con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame y oblígale a que te ame como yo. Construye con tus años mi existir, hazme sentir lo que ni te gustó, invéntame y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Antes de que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Disculpa, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino. Yo siempre pediré a Dios por ti, por ese corazón que me dio tanto. Pero acabó mi canto y lo perdí. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Que sueño y me despierto al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil
difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío del cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Buena. Buena, Andrés. Digo primera ella, vos digo segunda. Primera. Primera. Muy bien, excelente. Una pausa y ya volvemos. No tenemos ninguna propaganda todavía. Bueno, entonces continuamos nuestra peña, señores, con el grupo Sensaciones. Sensacionales. Es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgullosa voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgullosa voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Paraguay! Ese viva último me lo sacaron del... Allá ve siempre dúo Espínola Marín. Siempre ve viva el bravo Paraguay, viva el Ovitaño. Sí, señor. ¿Cómo está, señor Holguín? Maite y Jorge Tocayo. Bienvenidos, amigos, con esta, muchas gracias. Con estas glorias. Con estos grandes maestros. Allá para Pebándico, Mundo del Folclore. Hombre, alleo pejembia pocuera ginaro preparar Festival Guasuete el 30 de marzo, próximo domingo. Allá va Club Teniente Fariña, Bellaguer Cotajaje, Taitreí, dúo histórico, Pepe Juan Carlos. Juan Canción. ¿Quién otra gente que van a estar, Juan? Yaguer Cota, Pepe Barrio Yambay, Almada Velar, Mongelos Torales, Quiñones Moray, Hermanas Grance, Barrio Saldívar, Miguel Ángel Achón con Lilian Romero, Betty Riva, Vidal Florentín, Pérez Delgadillo, Dueto Amistad. Y para el matiz especial con Catalino Gil, Catalino Argüello y Noemí Oviedo, Los Pibes del Chamamé, La Nueva Forma, Eurolatín, Arturo Iván
y Fernandito vaya huerecota y na pepe. Que hemos estado hoy, ¿eh? Esta historia huerecoja. Ape, ingeniero a chope, último me actuar, porque es dos músicas no puras, güey. No, ¿cómo es la última letra? La página rota. La página rota. Tú y a mí completo. Acá está el autor de la música de la página rota. 69 trofos, cómete. Pegado puras y bajas 25 minutos. O pues si te haña invita para te vete bañan de Angiru. El 30. El 30 de marzo. Domingo 30. Domingo 30. Iba a vivir ese folclorista, ese paraguayo, Pepe Oñen Boyán, hay que tomar esa, ya me jefe Club Teniente Fariña con Acaraí, ya me llevo, ayer para enviar poco era, este interés más luchaba, ayer mañana de folclore eres ave. En tu vida, Ipoa. Hace 64 años el dúo Espínola Marín acá con nosotros, un privilegio. Sí, señor. Sí, señor. Qué maravilla. Orgullo. Señores, los aplausos para ellos. Señores del folclore paraguayo. De pie, juventud. De pie, el homenaje a estos señores. Dúo Espínola Marín. Lastimosamente Cecilio ya iba a vaya de ahí. No, para hoy directo, ustedes votaban la paraguayita, güey. Bueno, sí, claro. Ya en domingo se fuera. Ya está, ya caruna, ¿eh? O un con apoyo de Ina Cecilio. Sí, o Ina. Podemos escucharlo un poquito a ellos, el saludo para los están. Para hablar, sí. Claro. Sí, sí. Señor Cecilio, Anita de Pedro Ñandero Iguazú es un buen asunto de Guanilla. No, hay un papo que se moñimba. Y por ahí te digo que ahora este día, ñande ya tu paso, ñande rupao, ñande ve, a venir me hangua. Pero antes ambos tu chase, hace, se ven una petei honor a Hendú con a mitad cuñado pura jeva. A Nico petei folclore verdaderamente paraguayo. Apenas ya por tu chara, ya Hendú ahora siempre. Oye, años en Rupa. Bueno, José Cecilio. Y por las amigos. Deja. Bueno, Gabino. Muy buenos días para todos. A los amigos, artistas, damas, caballeros. Hace Anguino Guazú, a ver, Brizuela, Amaraigo, ya esta vez, Baracaíru Isá, Juan Cancio. Y muy buenos días para toda la gente que nos escucha afuera. Entonces el 30, ¿eh? El 30, sí, es la gran festival. Sí, gran festival. Homenaje a estas glorias. El Club Teniente Fariña. Teniente Fariña de Guarambare. Sí, así mismo. Club Teniente Fariña de Guarambare. Pero que usted día de ellos no en el día del parrillero. Hoy el día del parrillero, sí, señor. Sí, sí, San Juanino de Ñembube. Señor, vamos a estar ahí. Bueno, entonces está hecha la invitación. Asado vamos a estar gratis. Asado gratis, sí señor. Asado Benítez. Sí, mando y por ahí. Acompañamos a todos esos señores. ¿Quién toca ahora? Diego y Quique. Ya domina con maestro Don Rito Pérez. Ya domina con arpa de la nueva generación. Sí. Mientras esperamos el pollo. Sí, señor. Espectacular. Vamos a interpretar un tema del gran guitarrista que conocido mundialmente, Agustín Barrios. Un tema que preparamos, un arreglo machiche.
realmente El primer mundo. Don Agustín Pío Barros fue uno de los más grandes, no solamente para mí, por las grabaciones, cómo tocaba la guitarra, pero las composiciones de él es realmente maravilloso. Qué bárbaro, qué honor. Volvemos en un momento. Le despedimos al dúo Espínola Marín el 30, su fiesta, señores. Hay que ir a verle a esta gente. No se pierdan, el 30, el próximo 30. Felicidades. Onguajeña del año de pollo, don Cecilio. Volvemos en un momento. Qué fenomenal esta guitarra, míralo. Robertito, mira lo que es esta guitarra. Baratísima. ¿Qué casa tiene? Music Hall. Mira. Tiene la representación exclusiva de Yamaha, Fender en guitarra y Marshall en amplificadores. También la gran gama de productos de audio profesional. Casa Matriz Teniente Fariña 962, Casi, Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. Music Hall Coronel Escurra 3183 Casi, Avenida Santa Teresa, teléfono 672-730. También en Shopping Mariscal López, teléfono 608-507. Y en San Lorenzo, el Shopping San Lorenzo, Ruta 2, kilómetro 15, locales 82 y 83. www.musichall.py. Allí veis por ahí. Ya apunté. No, este se va a sortear entre los músicos, menos para cierta gente que nosotros ya de Villarrica. Ya pasamos la edad nomás. Ah, sí. Para la gente joven. Para la gente joven. Muy bien. Excelente. Roberto, ¿dónde ya veis? Sí, claro que sí. ¿A quién le toca ahora? No, a Karim. Señor Torales, este para usted. Vos que venís todos los domingos a acompañarle a la gente. Vamos a hacer un tema en japonés. ¿Te estás ensayándolo ya para...? Sí. ¿Y cómo se llama? El tema es Fujiyama, que es muy conocido. Allá, entonces queremos compartir con la audiencia y con todos ustedes. Una vez más, mi corazón vuelve al Japón, buscando la pasión de un amor oriental. Volví a buscar tierna amistad, dulce ilusión, al ver al Fujiyama, el símbolo de amor. Se llama Fujiyama, la montaña nipón que todo el pueblo ama. Se llama Fujiyama, el símbolo de amor hecho va a caer un
machine. Se llama Fujiyama, la montaña nipón, Oroguashiku. Se llama Fujiyama, queda Kakuare. De Corea de la Japón, mira, de allí donde el recurso Antonio Torales. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Bueno, señores, ahora vamos a escucharle a la gente de Grupo de Luna Azul, de los hermanos Velázquez. Muchísimas gracias, Ocasio. Quisiéramos hacer un saludito especial. ¿Cómo no? Nosotros pudimos venir aquí al programa gracias a nuestro querido intendente de la ciudad de Iturbe, el amigo Darío Cabral, por hacer que nosotros estuviéramos acá. También a nuestras familias por aguantarnos también. Un saludo especial para todos. Y a todos los amigos quienes nos siguen también en Facebook. Muchísimas gracias. Y quisiéramos nosotros hacer este tema instrumental aquí con Lucas, un conocido todos ustedes también. Quiero ser tu sombra. ¡Vamos, loquita!
Excelente, qué maravilla, ¿eh? Hoy es el día del parrillero, señores. En lo de Benjamín Benítez ahora está haciendo asado para, creo que 5.000 kilos de chorizo como mínimo. Benítez, patrón aquel. Mira, es una cosa increíble. Ahí va a haber música de todo. Termina acá y vamos a irnos a visitarle a don Benjamín esta iniciativa que tuvo realmente fenomenal. El señor Mino Gómez, en el patio 6 de enero, en el acceso sur, también hay una farra fenomenal. Van a estar una fiesta, ahí también hay de todo, baile, igual que en el centro sanjuanino, donde se está festejando el Día del Parrillero. Quiero enviar un gran saludo a nuestro compañero de trabajo, junto con mi señora, con Luz, Osvaldo Sosa, mi cumpleaños el 29. También quiero enviarle un gran saludo, que también está de cumpleaños, al señor Marco Brizuela. ¿Están de cumpleaños una semana? También el cumpleaños del señor Nicolásito Caballero, un gran saludo. También un saludo enorme, así con todo el corazón, le mando al señor Juan Cancio Barreto, que soy yo, que también el 27 va a cumplir años. Y quiero que me dediquen. Hace cumpleaños ahí, ¿no? Qué bárbaro. 64 años voy a cumplir, señores. Voy a cumplir ya 65 porque estuve en el vientre de mi mamá 9 meses en el mejor lugar del mundo. 65 años voy a cumplir. Quiero que el grupo Sensaciones me dedique una música. Y además, para vos también, Marcos. Para Nicolásito también. Para Osvaldo también. El siguiente tema que van a escuchar se llama Princesa y es de mi autoría. Espero que les guste. A los princesos. A los princesos. Razón de todas mis canciones y de mi amanecer, y el protagonista de mis sueños, esa de mi sentir. Pásate una sonrisita tuya para hacerme feliz.
las noches abrazarte y besarte hasta el amanecer. Princesa de mis sueños encantados, me has vuelto en un ser desesperado, que pide tus caricias, que anhela tu sonrisa y desea solo verte feliz. Y eres mi princesa, y eres mi ilusión, princesa de mis sueños encantados. Carlos, ¿este tema de quién es? Es mío. ¿Tuyo? Marcos, con mucho cariño, Princeso se va a llamar de hoy en día. Sí, a propósito. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. El avance está espectacular, las tomas, pero yo pienso, Rodrigo, que tenemos que cambiar, ¿cómo se llama la camisa de Marco? Y tú llaman. No, pero la vez pasada me fui a su casa, me hice los sobrones. No, esta no, la cuadrada, la cochofón. No, pero ese ya está en el museo de Entre Amigos. No, o sea, museo, veo. O sea, bueno, hablando de museo. Tú me ibas a quedar en así. Hablando de museos, pasa que yo le voy a pedir ahora a mi amiga acá, sí, que vaya con Princesa, me dedicaron los muchachos. Vamos a hacer, el rey dice que ella me va a cantar antes de viajar allá. Ah, bien, entonces está bien. Pero se recompone entonces ella se va a Japón. Este hombre llegó recién de Inglaterra. Que le recuerden a los amigos de Europa y de Asia que el barrio cerrado más importante del Cono Sur se encuentra acá, se llama Reactura Country. Bien, Marco. Sí, señor, que le recuerdo un poquito. Calle dobles, avenida, pavimento, hormigón armado con hermosos y frondosos árboles, que es un lujo. Ahí está. Tendido de fibra óptica subterránea. También las instalaciones eléctricas totalmente subterráneas. 26 cámaras de seguridad. Alambres de sensores de movimiento, drenaje pluviales y cloacales subterráneos. Primer mundo, muchachos. Esto y mucho más es Reactura Country. Muy bien. Teléfono 645-021, www.reactura.com.py. Así es que es un lujo en el país Reactura Country. Muy bien. Así es. Gary Guama aquí, ¿qué es? Contale a su inglés. Guama, Garima, esa guapa la de barrio, a ver. Contale ahí a todos. Después le vamos a pasar la cuenta a don Roberto ahora. Por la propaganda. Sí. ¿Quique? Vamos a interpretar un tema ya bien conocido, ¿verdad? Pero con un arreglito nuevo. Pero es lindo, estos temas de barrio que toquen juntos. Sí, yo creo que no hay un dúo de guitarra así clásica y arpa, digamos, a nivel clásico también, por la forma que pulsas el arpa. Sí, y estamos creo que no hay, proyectos de hacer un álbum. Qué bueno. Creo que Berta hizo unos conciertos en los Estados Unidos juntamente con una gran artista. Sí, con Mariano González. Sí, con Mariano. Y Mariano es fenomenal. Sí. Una cosa increíble. Bueno, qué este bueno. es Buena suerte, un pájaro campana. Un pajarito chiquitito, un pájaro principito. Ah, principito. Ahí.
Principito del pájaro campana, bro. No, niña. Karin, ahora le toca a Karin. Sí. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche en que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche en que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas Buena, señor Torales, con ella de Burajeima. ¡Qué capo! Saludo al señor Víctor Centurión. Es el papá de mi gran amigo Hugo Centurión. Es el suegro de mi gran amiga Rosa María Alfonso. Cumple 102 años. Y está perfecto. ¿Cómo quiero ser como él? Don Víctor, un abrazo grande para vos. Hugo, Rosa María, grandes amigos. Un abrazo grande para ustedes, de todos los amigos de la Peña Entre Amigos. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Sí. ¿Qué vos tenés que contar algo? Te voy a contar porque... Te voy a contarte. Yes. El auspiciante que nos apoya siempre, Dismar Salud y Cultura,
522-610 pone a disposición esta faja maravillosa Pangao, que es para reducir el tejido adiposo. Tan molesto, tan maldito en toda época. Y en el invierno, muchachos, chicas, si estamos con sobrepeso, esta es la solución. 522-610. ¿Y qué más tenés, Marco? Vamos a ver qué lindo es. Sí. Esto vamos a... Sí. Ahí está. Acá Cady me está haciendo un masaje, ¿eh? Pero sí, es mejor que el que se usa en Japón. Sí. Es el vibromasajador orgánico Jack. Soluciona el problema de estrés, de pirebaíza. Antes, ahí soluciona. También el Sowe, porque sí, vos te desestresás, tenés los contratos. Gracias, JJ. ¿Vos crees que hay un candidato para...? Yo tengo un candidato. ¿Para el estrés o sí, señor. para para los dos pienso que tienen que llevar. Acá dentro de la peña. Acá dentro de la peña. José Luis, el orianista de... ¿Por qué él está en línea? O sea, no, aparte está en línea, por ejemplo, él es el Palo Rubín de Iturbe. Ah, sí. Sí. Palo Rubín de Iturbe. Sí, cierto. No me diga, del amigo Pablo de... No, él es el Palo Rubín de Iturbe. Ah, bueno. Él va a ganar por eso el premio. Sí, señor. ¿A usted qué le tocó? ¿Y esa de Yambay no me va a escuchar? Él tiene un programa que se llama El Muy Cuné. Sí. De Iturbe. ¿Escuchaste el tema que tiene preparado? Sí. De nuestro gran amigo. Y estuvo de cumpleaños también todavía. Tío, que mil. Hoy me leñan de te amo cago y poder, antes sabe que capipe, hay pinos así. Y de un mismo de yo acá me meteba, hoy me coí por ahí te va, los sapos y te poder. Y acá no pepe y con, que tú te prepare viata, ahí se cose a jata, ahí cose lloré. Recortamos Monteroí, se le cura moña de capé, y con el dore de apé, ya de año moco y mi. No hay más gente iñañaba, a escuela que hoy botaba, yo que voy. Y algo supongo ahí, en Borecuy por ahí te va, en Begoña y que te va, de canto ya yo voy. Aquí en Lidia Mariana, hoy me cuco tan caeva, a escuela que yo y que te va, y catuña de Isapele. O el juego no pepe, o en la peina si ve, hoy la que cobiaré. Muy bien. El señor del arpa paraguaya, también un gran señor Marcelo Rojas, en concierto el 31 de marzo, lunes 31 de marzo, a las 20:30 en el Teatro Municipal. No se olvide, va a ser un recital fenomenal de nuestro gran amigo Marcelo Rojas. Ahí está. ¡Ah! Caria y ponas. Lástima la y cuentero, guarrero, guas. ¿El próximo amigo viene? No, entonces no es cuentero.
Buen tipo. Te esperamos el próximo domingo, Marcelo. Volvemos en un momento nosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Podés mirar? Bueno. Estoy practicando el bollerito con esto. De Enrique Samaniego, el bollerito. Vale. Y esta guitarra solamente va a conseguir en Nucigol, señores. Tenemos la representación exclusiva de Yamaha Fender, que son guitarras y Marshall amplificadores. También la gran gama de productos de audio profesional. Casa Matriz, Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609-10. También en Coronel Escurra, 3183, la avenida Santa Teresa. Teléfono 672-730. En Villamora Shopping, Mariscal López, planta baja. Fenomenales, ahí es una cosa enorme. Me comentó mi sobrino Javi González Palma que en Ciudad del Este dice que es una cosa enorme, hermosa. También está Music Hall. San Lorenzo Shopping, San Lorenzo en el kilómetro 2, los locales 82 y 83. Teléfono es posible, 576-841. Y la guitarra que Marco va a tocar, ¿qué música era? El bollerito. El bollerito. Con esa guitarra. Con esta guitarra. No sé yo. Bueno, continuamos nuestra peña, señores. Chicos, a ustedes les toca. ¿Qué van a tocar? ¿Qué van a cantar? Tren a Londres. Tren a Londres. Sí, lindo, ¿eh? Roberto, o sea, hay muchos recuerdos de Tren a Londres, ¿eh? Viejo malandrago, vamos ahí. Sí. Adelante. Bueno, este tema pedimos que nos acompañes vos, a pedido de don Roberto, si se puede, Juan Cancio. Voy a escuchar la primera parte a ver si me acuerdo y la segunda parte voy a entrar. No hay problema. ¿Con el requinto? Con el requinto, no sé. ¿O querés que haga un...? ¿Eh? Cuando llega Ñumí. Teteo bandejo bebé ahí. Era un 9 de abril, 9 de abril en la ciudad. El sol se despidió y la música creció, yo estaba bien. Una noche genial, una noche para amar intensamente. Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir. Un tren a Londres, último tren, un tren a Londres, yo solo en él, pero tú estás siempre en mis pensamientos, por siempre muy dentro de mí. Nada me podrá alejar de ti jamás. Extrañándote, pasa el tiempo pero yo no me doy cuenta, porque estoy pensando en ti, no me puedo resistir, ¿qué voy a hacer? Una noche que
Joaquín, ella por mí, Neño y Tebe final. Neño y Tebe por mí de final. Sin batería, dale. Con la guitarra nomás de Roberto. Aquella vive. Ahí está. Sale. Ahí está. Aquí, otro nota voz. ¿Y el bajo? El final nomás. Sao ya ai hoy rồi này. Oye, agüita, oye, agüita, mira. Joaquín del Electroite. Quique, ¿a vos te toca? Diego, otro dúo. Este sí que es un dúo moderno de la música paraguaya, ¿eh? O sea, la música internacional, digamos. Música fenomenal. Muchas gracias. Y un clásico. estamos en... No ¿Y el solo- tren lecherito todavía no, hermano? Todavía no. Trencito lecherito. Sí. Tren a Londres. ¿Tren a Nueva Londres también? Ahí, otro, ¿verdad? Vamos a hacer una selección de polkas. ¿Cómo no? De un tema de Cambaí. ¡Ay, qué bueno! Punta Ocara y Sueño Angelita de Félix Pérez Cardoso. Bien. Diego, ¿con quién estudiaste guitarra? Yo estudié en Italia, 5 años estuve en Italia estudiando en la Universidad de Milano estuve y llegué hace 2 meses. Anda. Estuve ahí tocando. Pues viene allí, pues vamos a la italiana, ¿no? Yo. Y sí, parlare. Qué mal. Me acuerdo nomás de Adrián Barreto de 20 años y con vende allí, cuando el idioma y con de tau de hoy, Riguazú y volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia de Peña, entre amigos. Señores, continuamos nuestra Peña. Muchas gracias a toda la gente que están escribiendo en, ¿cómo se llama?
Facebook. Flavius. Cadinair. Sí, ¿Por qué hiciste muy bien en sacarle a ese muchacho como guitarrista? Porque así, no. Bueno, esta música que voy a hacer es una música mía, letra y música. Y bueno, quiero hacerle escuchar un poco. Todavía no tengo el nombre de la canción, pero... Vamos a escuchar y después te voy a dar la idea. ¿Me vas a ahora. ayudar? ¿Cómo ¿Me vas a no? ayudar un poco? ¿Cómo no? Ok. Bueno, espero que les guste. Bajo las estrellas yo te canto, porque lejos me encuentro de ti. Y en mi canción voy entonando un homenaje que es para ti. La añoranza invade todo mi corazón, los recuerdos de los momentos que viví junto a ti, mi país, mi Paraguay, quiero volver, mi Paraguay, lo rechacé, mi Paraguay, quiero volver, mi Paraguay, lo rechacé. Voy arpegiando en mi guitarra mis sentimientos hacia ti, porque orgullosa yo me siento de haber nacido guaraní. La añoranza invade todo mi corazón, los recuerdos de los momentos que viví junto a ti, mi país, mi Paraguay, quiero volver, mi Paraguay, lo rechacé, mi Paraguay, quiero volver, mi Paraguay, lo rechacé. Quiero volver a mi Paraguay. No, es difícil poner. Vos tenés que ponerle el nombre realmente. Sí, tengo que ver. Yo le quería poner, por ejemplo, para Juan Cancio, sino a mi querido guaraní. Dice que habla mucho de guaraní, la tierra guaraní. Eso. Puede ser, ¿verdad? Paraguay. ¿Qué hay a estos lados? Informal, sí. Un tema romántico, un clásico para variar un poco de... Buena, necesito. El tema se titula La Mentira. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir y la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdo. No más por tu soberbia, no das explicaciones, y encima me condenas sin escuchar razones. Si terminaré conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo, que no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides?
tomas por tu soberbia, no das explicaciones y encima me condenas sin escuchar razones. Si terminaré conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Vicente Fernández. Vicente Fernández. Qué capo, ¿eh? Qué bueno. La romanticismo diga tuyo, yo, Paulo. Vaya, Roberto. Cururú, ñembo. Y llevo ahí romántico ese compañero. Volvemos en un momento. Bueno, Radio Guaraní, el canal de la familia. ¿Vos tenés algo, Marco? No, nada especial, es solamente la emoción de contar hoy con un grupo de Villarrica, hijas de nuestro querido amigo Miguel. Una emoción grande porque la verdad que nos esperábamos mucho, tanto compañerismo, tantos viajes, tanta amistad con los Gómez. Sí. Y hoy, el tío Tesoría de estar mirando. La continuidad. Así su Qué lindo. Por un lado, fíjate que todo se junta, gente joven. Eso un poco en relación al Yeyao que solemos tener. Dice que no hay renovación. No. Y esta juventud, este arte maravilloso. Marcos, a mí me encantó lo que dijo el dúo Espinola Marín, de los jóvenes. Y bueno, y pienso más documento que eso. Pienso que Entre Amigos está haciendo su papel también. Cádiz, fíjate un poco, acá comenzó con nosotros, 2 vueltas a Japón ya, sin comentarios, y la gente de Iturbe tiene que prepararse porque después de Entre Amigos salen cosas muy importantes. Realmente muy feliz, muchachos. Sí, real. Pablo, y estaba bien tu programa allá en Iturbe, ¿eh? Sí, qué bueno. Sensacional. Maravilla. Qué lindo, che. Y este dúo fue realmente fantástico. Pero es difícil lo que ustedes hacen, ¿eh? Mucho ensayo, mucha disciplina. Sí. Los arreglos son difíciles. Sí. Hay que cranear, digamos. Nos sentamos con Quique y a escribir las partes para acordarnos. Sí, así es. Roberto, un gran concertista de guitarra tal. No sé por qué ahora se le toca guitarra, siempre tocó bajo. Sí, realmente. Bueno, Marcos, termina el programa. Vení. Prácticamente, ¿eh? A esta muchachita le deseamos éxito total porque ya va a conquistar todo Japón esta vuelta. La mitad conquistó la primera vez y ahora se va a traer la mitad de... Sí. Maya era la efectivo, Yen Pico era Moa. Toreño de las está Yen. Y no vaya a traer japonesito, elegí el paraguayito del Paraguay nomás. Feliz viaje, muchas éxito, gracias. Mi querida. Sí, realmente. Gracias, Cari. Ahí todo bien. Gracias, Antonio, mucho éxito, mi querido compañero y amigo. Realmente, gracias. Y bueno, señores, un domingo más en sus hogares. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes, estar con mi compadre, con mis colegas, con todos mis compañeros que están haciendo lo imposible para llegar a todos ustedes. Por último, señor, dentro de 3 días, mi compadre me alcanza en una edad. Me alcanza, Cherupite. Después yo le paso de vuelta. Muchas felicidades, mi querido compadre. Viva la voz, Marco. Viva la voz. El 27. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia. Felicidades. ¿Qué van a hacer? Una música bailable para todos ustedes.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, en el que tú y los cafetales vuelven a sentir. Escucharás esa canción de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece describir una pena de amor, una tristeza. Lleva el Santo Manuel en su amargura, pasa la noche cansado moliendo café. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura, pasa la noche cansado moliendo café, café. Entre Amigos fue auspiciado por Dismar Salud y Cultura para su vibromasajeador Orgánico Jack.